Buenas tardes. Estamos aquí en los Estados. Ese es el día de memorial, como dicen. Y es un día para celebrar y pensar en los que, especialmente los que pusieron sus vidas para establecer el país. Y la idea siendo que debemos de aprender de nuestro pasado. Por, por el hecho de entender el pasado, podemos vivir mejor en lo presente y se espera en el futuro. Y esto me tiene pensando porque algo que Dios me ha hablado durante estos últimos 2 meses tiene que ver con un tema histórico que no sé de ustedes, he escuchado mucho debate, mucho discusión sobre el gran tema de evolución en contra de creación. Aquí en este país hay mucho debate sobre este tema, se involucra mucho el sistema público de educación y cuál es permitido, cuál no es permitido enseñar. Es una gran cosa aquí. Y este tema tiene historia aún aquí en los estados. Y hay gente por ambos lados y se siente muy fuerte su posición. Pero yo creo que he descubierto eh, algo falso en esto, y lo falso es la importancia a la cual pongamos sobre si nuestro mundo fue creado por medio llegó a ser por medio de evolución, llegó a ser por medio de creación, o si llegó a ser por medio de una mezcla de los dos. Y hay gente que casi pelean sobre cristianos, que pelean uno con el otro sobre esto. Pero yo digo que hay una pregunta mayor y más importante. Y la Biblia habla en varias situaciones, en varios lugares sobre este tema, pero los cristianos no hablamos mucho de esto. Y es el tema de lo que pasó aquí antes de la creación. ¿Qué pasó antes de la creación o la evolución o lo que sea? Eh, porque yo creo que eso es mucho más importante, que entendamos un poquito de lo que hubo antes de lo que la Biblia dice la creación. Porque la Biblia sí indica que había algunas situaciones muy importantes, algunas relaciones extremadamente importantes. De hecho, tiene mucho que ver en la manera que vivimos en esta tierra y el propósito con el cual estamos en esta tierra. Entonces, no vamos a investigar cómo llegó a ser este mundo y el universo, sino vamos a investigar un poquito de lo que pasó antes. A mí me encantan las historias de detectives, los encuentro fascinantes y siempre estoy mirando un episodio nuevo de un detective, pero piensa un momento de qué es el trabajo de un detective, qué hace él. Llega él a la escena de un crimen y comienza a recoleccionar evidencias, pruebas, y por medio de estas evidencias, él trata de volver a construir un cuadro de lo que sucedió en tiempo pasado en aquel lugar. Entonces, y el detective tiene que tratar por medio de las muestras que hay, las pruebas que hay, en fin, llegó a entender qué pasó ahí, quién lo hizo y por qué. Motivo, se dice. Siempre están buscando el motivo. Entonces, nosotros realmente debemos de ser buenos detectives, porque nos encontramos aquí, cada uno nacido en este mundo,
no recordamos algo antes de esto. No sabemos por qué llegamos aquí, cómo, pues sabemos cómo llegamos, pero eh, no entendemos el por qué. No había instrucciones antemano de llegar, no hay un manual. Entonces debemos de usar las cosas que podemos observar para poder reconstruir un entendimiento de por qué y cómo estamos aquí. Porque este va a afectar las decisiones que hago hoy en día. Las decisiones que hago hoy en día es lo que determina en gran porción mi futuro. Entonces, aunque es algo que eh, no hablamos mucho de esto, la Biblia habla mucho realmente sobre podemos decir, la vida, la condición antes de lo que yo voy a decir, la creación. Siempre antes de la creación había cosas que hay que entender. Y hay varias escrituras en el Nuevo Testamento especialmente, pero en ambos, pero en el Nuevo hay varios. Por ejemplo, tenemos uno en Efesios 1:4, dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. Entonces, aunque por lo menos mis amigos, de lo que yo sé, nadie se recuerda de estar presente antes de la fundación del mundo, pero la Biblia nos dice que en algún sentido estuvimos ahí si no era más que éramos una idea en la mente de Dios o como sea, pero dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, antes que había sol, luna, estrellas. Dios podía vernos, tuvo concepto de nosotros suficientemente para hacer una determinación de la dirección y el propósito de la vida que íbamos a vivir antes que había un mundo, antes. Para mí eso es fascinante, muy fascinante. Entonces ya voy a leer en Mateo 13 y sugiero que lo miren. Es en Mateo 13:34. Dice, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola. Eso es muy interesante. Nada, dice, les hablaba sin parábola. ¿Por qué era que Jesús siempre usaba este mecanismo de la parábola para hablar a la gente? ¿Cuál era su motivo en hacer esto? Ah, puede haber varias razones, pero yo creo que la Biblia misma nos da la respuesta en el versículo siguiente. Dice, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, abriré mi boca en parábolas y hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces, también desde antes de la fundación había un secreto, había un misterio. Podemos hacer una diferencia entre la palabra misterio y secreto porque en un sentido misterio es algo que nadie se entiende, nadie lo sabe, es un misterio. Secreto es un misterio que algunos saben, pero no todos. Algunos lo saben, pero no todos. Entonces, eh, Jesús dice que Jesús actualmente estaba cumpliendo profecía cuando hablaba a la gente por medio de parábolas, porque estaba buscando una manera de hablar de cosas ocultas, misteriosas, escondidos, cosas que honestamente que no podemos entender. Cualquier de ustedes adultos les doy un desafío y no sugiero que lo haga, pero como un ejemplo, ¿cómo sería tratar de explicar a un 5-añero todo el proceso de relaciones sexuales y amor sexual? ¿Cómo se podría explicar a un 5-añero esto? No se puede, no se puede, porque ellos no tienen capacidad de relacionar a este tema. Y lo único que se podría hacer es hablar en
ilustraciones, metáforas, solo diciéndole, es tal como, es como, y darles ejemplos de cosas que no son, pero es lo mejor, lo único que se puede hacer. Cuando ellos no tienen la habilidad de comprender un reino de vida, lo único que se puede hacer es compararlo a lo que sí pueden entender. Igual sería de si tuvieses un amigo ciego de su nacimiento, ¿cómo se podría explicar colores? Porque no tienen con qué relacionar a este tema. No tienen. Tú puedes decir, es como su sentido de oír o su sentido de tocar, pero diferente. Pero ni les puede dar idea. Porque no tienen un contexto para poder entender este tema. Precisamente es la razón que Jesús hablaba al pueblo en parábolas, porque siempre Jesús estaba hablando del reino de Dios y en comparación nosotros somos como 5 añeros tratando de entender el gran mundo de la sexualidad, pero es otro tema completamente y más grande y más inmenso. Y Él no tiene palabras para hablar a nosotros ciegos sobre este reino de luz. Y lo único que puede hacer es decir, el reino de Dios es semejante a, y darnos una historia, una ilustración, para hablarnos sobre cosas que a la cual no podemos entender. Entonces Jesús vino y cuando tiene que ver con este reino de Dios y tiene que ver con lo que estaba pasando antes de la creación, el único que puede hacer es hablarnos en parábolas, hablarnos en historias, hablarnos en metáforas, símbolos. Y ese es el mejor que podemos hacer, es aferrarnos a esos vislumbres de luz. Pero esos vislumbres, esas chispas de luz, no son nada como el sol. Bueno, entonces, sin embargo, yo les digo que es muy importante, repito decir, muy importante que entendamos lo que estaba pasando antes de la creación, porque se afecta a nosotros. Tenemos algo que pasa aquí en la casa y reímos sobre esto porque hay veces que, digamos, por la noche quizás estoy sentado aquí en el living y con mi laptop estoy mirando un episodio de una historia detective, algo así. Y digamos que el episodio sea más o menos 45 minutos de largo y ya he mirado, ya ha pasado 30 minutos, entonces no falta sino 14, 15 minutos. Y en este momento llega Dosha, se sienta a mi lado y mi deseo es tratar de explicar lo que está pasando y ella dice, no, está bien, no está bien, yo solo quiero mirar. Pero al desarrollar el tema del episodio, me doy cuenta que ella se va a llegar a hacer algunas conclusiones erradas, porque ella no se entiende lo que pasó en los primeros media hora. Y sin entender lo que pasó en la primera media hora, mirando la escena presente, se puede muy fácilmente concluir mal algunas situaciones. Y cuando ella dice, ¿ese es el malvado? Yo quiero ponerle en pausa para explicar. Ella dice, no, está bien. Y a veces nosotros yo creo que somos así. Llegamos al año 2016 y no hemos pagado un precio, no hemos pues hecho la inversión para entender
qué pasó antes para que explicara, para que da luz, y entendimiento a lo que nos está sucediendo hoy en día. Sin tener una luz de lo que vino antes, estamos muy susceptibles a hacer conclusiones malas. Ahora sabemos, voy a leer en Hebreos 11:3, donde dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Ok, lo que se ve no fue hecho por cosas visibles. Es decir, estamos hablando de entidades, estamos hablando de fuerzas que no se puede explicar por medio de las cosas presentes, por medio de este universo físico, no se puede explicar y entender las cosas que fueron los poderes creativos de este universo. No tenemos cómo explicarlo, lo único es la parábola. Entonces, te puedo dar un ejemplo de qué tan poderoso pueden ser las cosas invisibles que crearon esto. En 1954, en el estado de Wisconsin, en la universidad, en 1954, un chico se llama John Daly, se conoció una chica, Carol Shibley, y él actualmente era un maestro joven en la universidad y ella era uno de sus estudiantes. Y él mismo apenas había graduado el año antes, entonces no tuvo muchos años más de edad de Carol, pero durante este semestre comenzaron de encontrarse con ojos y sonreír y bueno, en fin, se desarrolló una relación. Y la relación no era algo palpable y tangible, pero existía. En el clase, él estaba siempre consciente de ella y ella estaba consciente de él, aunque no se habían hablado, aunque no habían pasado una nota, salido juntos, nada, pero había algo en el ambiente y los dos lo reconocieron. En fin, de esta cosa invisible tuvo un afecto visible en que desarrollaron una relación y ella resultó con niño y esta relación invisible en 1954 nos ha afectado cada persona mirando este video. Te garantizo, cada persona está afectado por esta relación invisible que ellos tuvieron. Porque, en fin, cuando ella se dio luz a un niño y se llamaron Esteban. No podían guardar el niño, entonces fue adoptado por otra familia, quienes apellido era Jobs. Entonces llegó a ser Steve Jobs, el fundador de Apple y básicamente el inventor del smartphone. Entonces, desde esta cosa invisible, relación invisible, nos ha afectado hoy en día, unos 50 y pico años después, 60 años después, nos ha afectado a cada uno de nosotros. Igual, lo que Jesús nos está enseñando aquí es que había una relación antes de la fundación del mundo y esta relación nos ha afectado todos, mucho más de un smartphone. Mire, escuche lo que dice Jesús en Santiago 17, versículo 5. Dice, y ahora glorifica, esa es el oración, nosotros decimos es como una oración sacerdotal porque Él está en posición de interceder por su pueblo y por su propia vida en este momento. Y dice, ahora glorifícame tu Padre junto a ti
con la gloria que tenía, ¿cuándo? Contigo antes que el mundo existiera. Entonces, vamos a decir, por lo menos entendemos que la condición de lo que era vida antes del universo, la condición se llama gloria. Jesús aquí pidiendo probar de nuevo, saborear de nuevo gloria que tuvo antes que comenzó toda esta cosa que se llama el mundo, el universo, la creación. Jesús está pidiendo a Dios de probar de nuevo esta condición que existía antes. Entonces, si estudiamos un poquito más, veremos que actualmente esta gloria era un gozo profundo y era la calidad de la relación que existía entre el Padre y el Hijo. Entonces la cosa más fuerte, la cosa preeminente que sabemos que existía antes de cualquier parte de la creación era una relación entre el Padre y el Hijo. La realidad de aquella época era la relación entre el Padre y el Hijo. Esto era. Y escucho lo que dice Jesús en el mismo capítulo, pero ahora en 24, dice 17 y 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ok, entonces, ¿qué es que Jesús, cuál era el deseo más grande de Jesús? Su deseo era que los amados que tuvo en este mundo, que eran sus discípulos, su deseo que ellos podrían ver, podían saborear, experimentar en alguna manera de esta gran relación que él había disfrutado antes de la creación, de este gran gozo que había disfrutado antes que él y el Padre comenzó la creación. Este gozo, esta gloria era tan increíble, tan maravilloso, que ese es el deseo primordial que tiene Jesús para sus discípulos. Siempre deseamos por nuestros amados que ellos pueden disfrutar todo lo que nosotros disfrutamos. Y la cosa mayor que Jesús deseaba era que sus discípulos podrían tener un concepto, podían saborear, que sea un poquito de la grandeza de esta relación que él tuvo con el Padre antes que existía una creación. Bueno, entonces vamos a ir un poco atrás ahora y vamos a ir al primer versículo de Juan 17, porque vamos a descubrir un poquito más de este gran tesoro. Dice en el versículo 1, esas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que él dé vida eterna a todos los que le has dado. Vamos a clarificar otra vez el tema. Aquí está mi gato, ahí está Rosie, ¿sí? Okay. Ella quiere sentar aquí. Okay. Otra vez, Jesús está hablando sobre este tema de gloria. Es el tema mayor de la vida, el tema de gloria. Y dice que el Padre le había dado autoridad sobre todo ser humano, para que le dé vida eterna a todos los que les ha dado. Debemos de pensar un momento, en una nota, sobre qué es autoridad. ¿Qué es autoridad del reino? ¿Qué es la autoridad que existía antes de la creación? ¿Cómo es la autoridad? Porque es un tema que tenemos bastante
torcido, bastante torcido. El Señor en el principio de la creación dio al hombre autoridad sobre su creación, sobre los animales, sobre los peces, los aves y todo. El único que no le dio autoridad sobre era sus propios seres humanos. No dio al hombre autoridad sobre su hermano, sobre otros seres humanos. Y la historia es una larga cuenta de gente tratando de hacer esto, precisamente esta cosa. Y la autoridad que es autoridad santo, autoridad del reino, autoridad de Dios, es la autoridad que, es, que tiene la posesión para servir. Ahí está. Es posicionada, posturada para servir. Es como mi esposo y yo fuimos a cenar con mi hijo y mi nuera. Estuvimos en un restaurante y vino el mesero para servirnos. Y el mesero se insistía en mantenerse más alto que nosotros. Nosotros sentados y él estaba más alto por encima de todos. Tuvo autoridad sobre nosotros, podemos decir. Pero era la autoridad que él tuvo solo para poder servirnos. Estuvo en una posición más alto para poder observar precisamente nuestras necesidades, discernirlos y luego servirnos de estas necesidades. Esa es la autoridad del reino. Una autoridad que siempre es dado para mejor servir. Ok. Y dice en el versículo 3, y eso es yo creo que vamos a terminar con esto hoy, ese es un gran tema lo que él dice en el versículo 3. Y este es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, vida eterna actualmente es conocer esas dos gran figuras, esas dos gran personas que existían antes que comenzó toda la creación. Él dice, esta es vida eterna, de conocer los dos originales, los dos primeros. Esta es la vida eterna. Yo por mucho tiempo, desde que fue bebé en la fe y en la iglesia y todo, siempre nos enseñaba que la vida eterna era conocer a Jesús y conocer a Dios. Y la manera de conocer a Jesús en el entendimiento de aquel tiempo era, tuvimos una predicación y los que queríamos recibir a Jesús como Salvador, le alzamos la mano, nos llevaron para orar por nosotros, arrodillamos, hicimos una oración basada sobre algunas escrituras en Romanos y cuando decimos amén, ya yo fui una criatura nueva, ya conocí a Jesús, ya tuve vida eterna, ya. Y a mí me sucedió así. Y eso está bien, pero tuve la idea que ya que conozco a Jesús, tengo que conocer al Padre y he tenido experiencias donde tuve una experiencia con el Padre y cambió mi vida completamente. Y ya pude decir, bueno, he conocido a Jesús, hemos chocado mano con Jesús, ya he conocido al Padre, entonces Padre, con mucho gusto, un placer conocerte, gracias, y ya tengo la vida eterna. Pero no, yo no creo que la Biblia que este versículo está haciendo referencia a esto. Cuando dice la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios, y a Jesucristo, quien has enviado, es conocer, oiga muy bien, es conocer la relación entre esos dos. No es conocerlo como un vecino que vive por allá y otro vecino que vive por allá,
Sí, conozco a los dos. No, es conocerlos, cómo se reaccionan, cómo son juntos los dos. Realmente a mí no me pueden conocer a menos que conozcan a mi esposa también, porque parte de mi vida es en ella, y parte de su vida está en mí. Tú no puedes conocerme de fondo hasta que conoces a mi esposa. Eh, y el asunto es igual, es conocer la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Este es lo que da vida eterna. Hay una gran ilustración de esto para mí en el libro La cabaña, y es cuando, por los que lo han leído, y por los que no, qué vergüenza, pero hay una gran escena cuando Mac da la vuelta para volver a entrar a la cabaña, y lo que era una choza medio derrumbado y destruido, de repente se ha cambiado completamente en algo hermoso, con fuego en el horno, cocinando, olores buenos, y, y Mac está invitado a entrar por Dios, el Padre, la gran negra esto, para entrar y sentar y desayunar. Y él se encuentra sentado en la cabaña, desayunando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ya son personas, y están conversando, están hablando. Y él está todo este tiempo observando la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él está mirando todo esto. Esa es vida eterna. Cuando tenemos la habilidad de experimentar la clase de vida que fluye en estas personas celestiales, este es vida eterna. Y actualmente a nosotros la gran invitación, lo que hemos dicho salvación, lo que hemos dicho ser nacido de nuevo, lo que hemos dicho redención, todo esto realmente es la invitación de sentarnos juntos y participar en la gran relación de la historia. La invitación que tú recibiste no era ser cristiano, era participar como un miembro de una relación dinámica. Y este es vida eterna, conocer la relación, cómo funciona. Cuando mi hija Shelin tuvo como 13 años, algo así, yo regresaba todos los días de trabajar y fui a la cocina. Cuando entré a la casa, fui a la cocina a buscar a Dosha para darle un abrazo. Y una vez yo estuve abrazando a mi esposa cuando algo se metió entre nosotros, algo con pelo rubio, y era mi hija. Ella fijó el amor que estaba pasando entre Dosha y yo y decidió, yo quiero de esto. Tiene que haber algo rebosando de esta relación y yo lo voy a buscar. Y se metió entre los dos para poder recibir. Estaba en el fuego cruzado de nuestro amor, disfrutando ser parte de esta gran relación. A esto Dios nos ha invitado. Y esa es la razón que lo que pasó antes, lo que había antes de la creación, es lo más importante en vez de cómo llegó a ser la creación. No, es lo que había antes, porque ahí está la invitación a usted y yo para disfrutar y entrar. Ok, bueno, próxima vez vamos a entrar un poquito más en esta cosa y examinarlo un poco más a fondo. Entonces, de parte de mi persona y mi gata, hasta luego.